IBEX 35. Saludamos a Víctor Galán, analista de planetabolsa.com. Víctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, encantado. Bueno, ¿cómo has visto este inicio de sesión en Estados Unidos, sobre todo, bueno, pues después de ver, los vaivenes, por así decirlo, de esta semana? Bueno, sí, mira, pues en el Nasdaq lo que realmente tenemos actualmente y en el mercado estadounidense es un movimiento lateral. Se está comportando, obviamente ya no está subiendo con el mismo fuelle ni con la misma fuerza que venía subiendo meses atrás. Lo tengo en pantalla, aunque actualmente pues obviamente sigue en tendencia alcista. Lo tenemos en gráfico semanal. Vemos cómo hay soportes durante todo el recorrido, apoyos en la media, que es creciente, de 30 sesiones. Tenemos los 12.200, 12.944 y pese a que ahora lo tenemos un poquito alejado de la media, que pasaría por los 14.200, donde era una antigua resistencia, una vez se rompió con máximos históricos. De momento el índice esta semana vemos que ha dejado una especie de vela en cruz y bueno, le está costando seguir subiendo con la misma fuerza que traía. En cuanto bajamos un poquito a gráfico diario, pues en general vemos que tras apoyos en la media de 30 diario, está consolidando en una zona bastante arriba, ¿no? Bastante en un día en la que está dejando pues un rango toda la semana prácticamente entre los 15.700 y los 15.500. Esto es en realidad una buena señal de que sea septiembre, un mes bastante bajista para la bolsa estadounidense y en general los mercados, y no estemos viendo caídas tan fuertes. Un primer apoyo para buscar en Estados Unidos serían los 15.300. Y bueno, en cuanto a la posible, movimientos en el medio o corto plazo, tenemos trazada en el NYSE, en la totalidad de activos que comprenden Estados Unidos, más de 3.300, la línea que muestra los avances versus los descensos para ver qué acciones, si está subiendo realmente la mayoría de las acciones o no. Y de momento pues tenemos un rango también lateral que de momento va acompañando al precio, no se observan divergencias. Tenemos un gran primer impulso que dura desde prácticamente el año pasado. Tenemos un segundo impulso finalizado tras haber perdido la línea de 50 y estamos prácticamente en un tercer impulso que podría finalizar, y esto normalmente siempre suele ser señal de que si terminase podría empezarse a hacer algún tipo de suelo. Veremos cómo se comporta. Por otro lado, a nivel más macro, vigilando el balance consolidado de la Fed. Fijaros que en los bonos que mantienen en su propio balance en el activo, tiene 7.000 nuevos millones esta semana, desde el 1 de septiembre, mientras que los famosos repos o los famosos tapering, pues tenemos 34.000 millones que se está sacando por otro lado. El balance sería de momento negativo, se está sacando más dinero que metiendo en el mercado y bueno, estaremos bastante atentos a estos ratios y esperamos que durante septiembre-octubre pueda haber algún tipo de consolidación en el mercado, rango lateral que pueda hacer caer a las bolsas, apoyar en las medias o veremos. Y, Víctor, una de las advertencias que hemos estado viendo, por ejemplo, respecto a Wall Street, ha venido por parte de Morgan Stanley a lo largo de esta semana, alertando de que todavía Wall Street podría caer un 15% antes de que llegue el año 2022, es decir, para lo que nos queda ya de este año 2021. ¿Tenemos que temer esta corrección? ¿Cómo podríamos prepararnos ante esas caídas? Bueno, mirando el SP, hemos mirado antes el Nasdaq y mirando ahora un poquito el SP, lo más probable es que, tal y como viene haciendo durante todo el año, siga haciendo apoyos en su media creciente. Quiere decir que tras subidas importantes en el índice haya ligeras retiradas, ¿no? Lo más importante que vigilaría yo ahora mismo en el SP es no perder los 4.300 puntos. Me parece un factor básico ahora mismo, no perder este último mínimo, y ya tendría cuidado si en algún momento perdiese los 4.400 aproximadamente, que es por donde pasa la media. Estas velas en diario pues no están dejando buen aspecto para el SP. Y, bueno, en general, obviamente, nos podemos proteger siempre cubriendo un poquito la cartera, como hacemos en planetabolsa.com, o probablemente pues cogiendo algún tipo de activo que lo haga mejor, como utilities, como sectores más defensivos, sectores de alimentación, empresas, por ejemplo, ahora mismo vamos a ver un ejemplo, como puede ser, por ejemplo, en el mercado americano, Pepsi. Es una empresa que está haciéndolo muy bien en el largo plazo y, bueno, pues es un activo
que se está comportando bastante mejor que el propio S&P y que los propios índices, pese a que lleva unas semanitas consolidando, porque obviamente este tipo de activos ante posibles recesiones, ante posibles correcciones, siempre tienden a hacerlo mucho mejor. Así que no estaría mal incrementar algún tipo de sector que lo haga mucho mejor, o por ejemplo algún tipo de sector financiero. Ahora quizás algunos bancos estén teniendo buenos precios y si forman algún tipo de suelo sería interesante cogerlos y bueno, creo que son activos con los que nos podemos proteger, que son algo más cíclicos y no van tanto a favor como las tecnológicas del índice. Quería preguntarte también, Víctor, por el petróleo. Hemos visto movimientos interesantes en las últimas horas. Ahora mismo está rebotando por encima de los $72,7 el barril de Brent de referencia en Europa. Y todo ello después de ese movimiento histórico, ¿no?, que hemos visto en China, que ha puesto a vender reservas de petróleo. Es el mayor importador del mundo. Quería pues presionar el precio. Finalmente, aunque al principio sí veíamos caídas, después subidas. ¿Qué te parece este activo y la evolución que está teniendo? Sí, bueno, como bien habéis dicho, prácticamente la mayoría de las materias primas van muy de la mano, prácticamente todos los índices manufactureros van de la mano de lo que va haciendo China. China es uno de los mayores importadores y uno de los países que más liquidez posee en el mercado, prácticamente el 30% del dinero total lo tiene China en su poder. Y como veis, pues bueno, pues en el precio del petróleo, ante correcciones y apoyos en la media, tenemos un patrón muy importante en semanal, que es una envolvente, esta vela alcista, superando a la vela bajista justo en el soporte y parándose en los 61,78, lo cual es una muy buena referencia para tomar en el petróleo. Si bajamos a rango diario, vemos como ante el antiguo apoyo en los prácticamente 60 reacciona y no llega a caer ese precio, ahora se apoya en la media y obviamente mientras que China, como ya he dicho, siga comprando bonos americanos y siga inyectando liquidez en su propia economía para mantener incluso la estabilidad del yuan y pelear por la hegemonía con Estados Unidos, probablemente veremos rebotes siempre que siga impulsando el crédito en el país asiático. Y Víctor, ya por finalizar y centrando la mirada en el viejo continente, una jornada más estamos viendo como el IBEX 35 se desmarca del resto de las principales plazas bursátiles. Hoy, de nuevo, pues profundizando en esas pérdidas a medida que nos vamos acercando ya a la hora de cierre. ¿Cuál es el aspecto técnico que presenta el IBEX en estos momentos? Bueno, el aspecto técnico del IBEX, en un gráfico semanal que tenemos en pantalla, tras una subida fuerte, vemos que ha tenido una clara resistencia en los 9.320, tiene un claro soporte que no debería de perder bajo ningún concepto y entonces sí que se activarían todas las alarmas, al menos en el medio plazo, de los 8.240. Actualmente se apoya en la que puede ser su media y posible stop de caídas en los 8.686, se está comportando un poquito peor que el resto de plazas europeas. Obviamente el turismo todavía no está despegando como se espera, todavía hay problemas ante la variante Delta y algunos problemas estructurales, ¿no?, que tiene ya el país de por sí y el índice, que le hacen estar mucho más débil que sus competidores. Y, como digo, vigilaría este rango tanto para el alza. Superar los 9.300 es una muy buena señal. Si se detiene cerca de los 8.200 o incluso 8.600, sería una muy buena señal es empezar a buscar, como os he oído antes, en IAG, en empresas que en el muy largo plazo lo vayan a hacer bien, cíclicas o incluso financieras, por la posible subida en el medio largo plazo de los tipos de interés. Sería interesante tomar posiciones, buscar suelos, tomar posiciones con un stop y un riesgo controlado y aquí sería idóneo que frenase sus caídas para volver de nuevo a tirar al alza el IBEX, que en el momento que este tipo de sectores empiece a funcionar mejor, lo hará mucho mejor seguramente que Estados Unidos y que el resto de plazas europeas, y esperamos verlo, por supuesto. Pues Víctor Galán, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias a ti también, Marta. Enseguida seguimos poniendo la mirada en los mercados, en cuáles son las alertas